Hola, ¿qué tal? A continuación se va a realizar la práctica de laboratorio 2.1.4.7, la cual consiste en establecimiento de una sesión de consola con Teratin. La guía básicamente nos facilita la topología, la cual consiste en un switch y un host conectados mediante un cable de consola. Los objetivos de la práctica son básicamente, como parte 1, acceder a un switch Cisco a través del puerto serie de consola. Como parte 2, mostrar y configurar los parámetros básicos de los dispositivos. Como parte 3, acceder a un router Cisco mediante un cable de consola mini USB opcional. La información básica de la situación que en sí la práctica nos pide es realizar la conexión tanto de un switch como un router hacia un host mediante un cable consola o un cable USB, así como a su vez verificar los parámetros básicos de los dispositivos. También configurar el reloj a su modo actual. Bien, tenemos como recursos necesarios un router, un switch, una PC, un cable de consola y un cable mini USB. Parte 1. Acceso a un switch Cisco a través del puerto serial de consola. Tenemos como paso 1. Conecte un switch Cisco a través de un cable consola hacia una PC. Bien, para esto lo vamos a realizar en el programa Cisco Packet Tracer. Cabe recalcar que esta práctica se la puede realizar de manera física, como se muestra en la ilustración. Bien, en el Cisco Packet Tracer nos dirigimos hacia el panel de dispositivos, seleccionamos un switch, el 2960, y lo arrastramos. Así a su vez como una PC, y esta la vamos a conectar mediante un cable de consola. En la PC marcamos la opción RS232 y en el switch la opción console. Bien, tenemos como paso 2, configure TeraTins para la configuración de una sesión de consola con el switch. Para esto tenemos que verificar los parámetros de serie. Para esto nos dirigimos hacia la PC, escritorio, terminal, y como se puede observar tenemos los parámetros básicos, tanto los bits por segundo, que están en 9600, el data bit en 8, el parity que está básicamente en NOT, el stop bit que está en 1 y el flow control que está en no. Le damos a OK. Bien, siguiendo con la guía, nos pide que como parte 2 muestre y con la configuración de parámetros básicos de los dispositivos. Paso 1. Muestre la versión de la imagen de iOS del switch. Bien, para mostrar la versión nos dirigimos hacia el switch en CLI y digitamos el comando show version. Le damos a enter y aquí podemos observar algunos parámetros muy importantes del switch. Como se puede observar, trabaja con una versión 15.0. Bien, otra forma también de ver la versión sería con el comando show flash. Le damos a enter y aquí nos aparecería la versión del switch 2960, la que se marca a continuación. Bien, siguiendo con la guía, la pregunta nos dice qué versión de la imagen iOS utiliza actualmente el switch. Actualmente utiliza la versión 15.0 con la versión que se muestra a continuación. Tenemos como paso 2, configure el reloj. Nos pide que introduzcamos el comando show clock
Y como se puede observar, la hora nos muestra por defecto, tanto el año como el mes, está todo por defecto. Con ayuda del comando enable, introducimos el comando clock set acompañado del signo de pregunta. Aquí nos pide que introduzcamos lo que vendría siendo la hora actual. En este caso son las 18, 2 puntos, 15, 2 puntos, 00, espacio, signo de pregunta. En este punto vamos a introducir lo que vendría siendo el mes y el día. En este caso estamos en mayo. Le damos nuevamente a signo de pregunta. Corregimos el error que tenemos aquí. Bien. Ahora nos pide que introduzcamos o que digitemos el año. Sería 2021. Y le damos a Enter. Bien. Para poder verificar que el reloj sea configurado hacia el modo actual, introducimos el comando show clock para poder verificar. Y como se puede observar, tenemos configurada la hora, el día, el mes y el año. Bien, tenemos como parte 3 acceso a un router Cisco mediante un cable de consola mini USB. En este punto, la guía nos facilita la topología que está conectado básicamente un router hacia un host mediante un cable de consola. Bien, tenemos como paso 1, configure la conexión física con un cable mini USB. En la ilustración se lo puede observar cómo se lograría a la práctica mediante un router y un host de manera física. Lo haremos mediante Cisco Packet Tracer. En el panel de dispositivos seleccionamos un router, el 2901, acompañado de un host, y lo conectamos mediante un cable consola RS232 hacia console. Bien, tenemos como paso 2, verifique que la consola USB esté lista. Esto se la puede verificar realizando la práctica de manera física, así que en la simulación del Cisco Packet Tracer no podemos verificar este tipo de paso, así que continuamos. Bien, tenemos como paso 3, habilitación del puerto COM para la PC con Windows 7. Esto es opcional, ya que la práctica se la realiza de manera virtual y sería muy complicado hacer la habilitación del puerto COM para la PC en Windows 7. Así que continuamos con la guía y tenemos como reflexión las siguientes preguntas. ¿Cómo evita que el personal no autorizado acceda a su dispositivo Cisco a través del puerto de consola? Esto básicamente solo puede evitar haciéndolo de manera física en el dispositivo utilizando un modo de protección, ya sea un modo de contraseñas, que se las puede implementar tanto a un router como hacia un switch. Bien, tenemos la siguiente pregunta, la cual nos dice: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de usar la conexión serial de consola en comparación de la conexión USB de consola a un switch o a un router Cisco? Bien, esto básicamente va a depender de la disponibilidad del puerto en la PC, ya que también se puede decir que si la PC tiene un puerto serial y hay un dispositivo como un cable para conectarlo mediante un conector RJ45, generalmente es más fácil de conectarse, ya que el enrutador o el conmutador utiliza el puerto de consola serial. Mientras que si es que a una PC no tiene un puerto serial,
Para esto se utiliza el adaptador USB, mientras que los switch de Cisco no tienen puertos de consola mini USB, lo que vendría a ser una gran desventaja, por lo que la conexión a través del USB no es una opción. Mientras tanto que si se le conecta con frecuencia a un enrutador Cisco que tiene un puerto de consola mini USB, este puede ser el método más efectivo para realizar la comunicación. Bien, tenemos la tabla de resumen de la interfaz del router, y con esto daríamos finalizado la práctica 2.1.4.7 del Packet Tracer.